Jesús, somos el fruto de tu aflicción, por el cual tú dijiste que quedarías satisfecho. Hemos venido a adorarte, Señor. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno es ser tu hijo. Gracias por habernos encontrado en el camino. Gracias por habernos amado. Gracias por permanecer fiel a pesar de nuestras infidelidades. Gracias por tus misericordias que se renuevan cada mañana sobre nuestras vidas. Gracias porque no estamos huérfanos, porque no somos esclavos ni advenedizos. Tenemos un Padre que nos ama. Señor, en esta mañana queremos decirte una vez más que te amamos, que estamos felices, contentos, gozosos, más allá de las dificultades, de las enfermedades que algunos están atravesando y de las circunstancias adversas. Tu pueblo te adora, Señor. Tu pueblo te alaba. Tu pueblo reconoce que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Adórele unos instantes más, iglesia. Abra su boca. Dígale que lo ama. Te amo, Señor. Porque tú me amaste cuando nadie me amó. Porque tú me perdonaste todos mis pecados. Porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Porque tengo una herencia incorruptible en los cielos. Porque tengo vida eterna. Porque tengo esperanza. Porque ya no hay condenación para mí. Porque estoy en Cristo Jesús. Porque Él pagó todas mis deudas. Señor, yo te ruego que en esta mañana tú seas tocando a aquellos que están enfermos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Espíritu de Dios, toca los cuerpos ahora, toca las vistas, toca las columnas, los huesos, el páncreas, la sangre, reuma, Señor, en el nombre de la vista, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Haz milagros en esta mañana, Señor, porque tu mano no se ha cortado. Espíritu de Dios, entregamos esta reunión a ti. Entregamos esta reunión a ti. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de los que vino a tu casa, por los que no han podido venir y por los que verán esta reunión. Glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Definitivamente el Señor está en este lugar. Amén. Amén. Sí, Puedes tomar asiento antes de ir a la palabra del Señor. Quiero darle un anuncio muy importante para todos los matrimonios y los que están de novio también. Por supuesto, este sábado 17 horas hay una... Allí ya está, muy bien. Reunión de matrimonio, sábado 21 del 9, 17 horas. El versículo que nuestros hermanos que están liderando allí eligieron, Juan y Fabiana, es: si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Eclesiastés capítulo 4, versículo 2. Amén. Así que la invitación es para todos los matrimonios. Sin duda va a ser un tiempo muy lindo y necesario para cada uno de nosotros. Amén. Ahora bien, vamos a la palabra del Señor. Somos conscientes que dentro de este vaso de barro, eres consciente que dentro de este vaso de barro que somos nosotros, habita la presencia del Señor Dios Todopoderoso. Esto es increíble. El apóstol Pablo dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. La presencia misma del Señor habita en nuestra vida. En el momento en el que aceptamos a Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y Él vino a ser morada
en nuestros corazones. Y de eso quiero hablarte hoy. Si bien vamos a usar unos pasajes del Antiguo Testamento, saben que en el Antiguo Testamento no era como ahora. La presencia de Dios descendía luego de que Adán y Eva pecaron sobre las personas para una ocasión especial. La presencia de Dios descendía y el profeta profetizaba. La presencia del Señor descendía y Sansón derrotaba a los filisteos, pero se iba. Era una presencia que no era continua, como hoy en día sí nosotros tenemos la bendición de tener la presencia de Dios en nuestros corazones si verdaderamente hemos nacido de nuevo y le hemos aceptado y Él vive en nuestros corazones. Jesús dijo que Él iba a rogar al Padre para que enviara otro consolador, para que estuviera con nosotros para siempre. Y para siempre es para siempre. Porque algunos piensan que podemos pecar y el Espíritu Santo se va. El Espíritu no se va. Se queda a nuestro lado, se contricta, llora, se entristece, pero Él está allí. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo y hemos sido sellados, Jesús rogó para que Dios enviara otro consolador para que estuviera con nosotros para siempre. A Saúl sí le abandonó el Espíritu porque estaba en el Antiguo Testamento. Pero a los cristianos verdaderos, a los que hemos nacido de nuevo, aún con nuestras imperfecciones, el Espíritu Santo va a estar con nosotros para siempre. Si no, no podríamos estar aquí. No podríamos resistir las tentaciones. En el grupo de varones ayer hablamos de las tentaciones. No podríamos vencer, porque es Él a través de su poder que se perfecciona en nuestras debilidades. Amén. Quedando claro esto de que es diferente el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento, vamos a ir a la palabra de Dios, no sin antes hacer hincapié que el propio Jesús dijo, Él ahora no solo va a estar entre ustedes, sino que va a estar en ustedes. Y había profetizado ya hace mucho tiempo un hombre de Dios, que Dios nos tendría por pueblo y habitaría en nuestros corazones. Amén. Primera de Samuel capítulo 7, por favor. Versículos 1 y 2. Dice así. Primera de Samuel capítulo 7, versículo 1 y 2. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, es decir, en una loma, en un lugar alto. Y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Cuántos años dice aquí? 20 años en la casa de Abinadab. Por favor, vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 10. El título en mi Biblia, yo uso la Reina Valera 1960, dice que David intenta llevar el arca a Jerusalén. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. Es interesante que dice a todos los escogidos. 30.000. Y se levantó David y partió de Baalá, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, donde había estado 20 años, ¿recuerda? Acabamos de leer, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaron de la casa de Abinadab,
que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa hizo algo que no tenía que hacer, por desconocimiento, porque su papá tenía el arca en la casa, pero no le daba el valor que el arca tenía. Ahora vamos a ver qué hizo. Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. ¿Por qué? Porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Un versículo más, el 11. Y estuvo el arca, miren qué interesante. Había estado 20 años en la casa de Abinadab, guardada en un collado, donde habían santificado a Eleazar para que ministrara. Y no había pasado nada. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Qué tremendo. Era la misma arca. No era una copia, era la misma arca. En la casa de Abinadab, en 20 años no produce nada. Sin embargo, cuando David intenta llevar el arca y la lleva de una manera que no está bien, la lleva a la manera filistea, y esto nos da a entender que la presencia de Dios no la podemos llevar de ninguna manera en nuestra vida. En Primera de Crónicas 15:25 dice cómo debía ser llevada el arca. Y ahora vamos a ver. A veces hay cada animales llevando la presencia de Dios. David tenía buenas intenciones. Él dijo: bueno, Saúl murió, yo soy rey. ¿Qué hace el arca del pacto allá? El arca de la alianza simboliza la presencia de Dios. Tenemos que traerla a la ciudad de Jerusalén. Va a ser más efectiva acá que allá. Ya hace 20 años que está allá. Traigámosla. Buenas intenciones. Hay un dicho que dice que de buenas intenciones está lleno el infierno. Las buenas intenciones no alcanzan en el cristianismo. Las buenas intenciones no alcanzan en el ministerio. Hay un orden establecido por Dios. Y no podemos tratar la presencia de Dios de cualquier manera. Porque cuando somos conscientes de que la presencia de Dios está en nosotros, nosotros tratamos de caminar bien y de hacer las cosas bien. El problema es que muchas veces no somos tan conscientes. Abinadab, 20 años, no pasa nada. Misma arca, misma presencia de Dios. Sin embargo, en una casa, en solo 3 meses, bendice a quien la tiene y a toda su casa. Y por otra parte, en otra casa en 20 años no produce nada, a pesar de que había sido santificado Eleazar para ministrar. ¿Le ha pasado? No siento nada. Unos lloran, otros hablan en lenguas, otros se postran, y ahí estamos nosotros endurecidos. Es que Dios no está así, Dios está. Pero dice Dios que Él habita en el corazón contrito y humillado, y que a esos corazones Él no va a despreciar. 20 años nada, 3 años lo cambia todo.
El arca representaba en aquel entonces, como dijimos, Antiguo Testamento, la presencia de Dios. No solo era un mueble bonito. Hay una imagen que yo le pasé a los chiquilines. A mí me encanta. Creo que Valeria decía el otro día que están vendiendo réplicas chiquititas. Mire qué hermosa que era el arca de Dios. Preciosa. De madera de acacia recubierta de oro por dentro y por fuera, con 4 anillos en los costados donde iban las varas de acacia, donde los levitas o sacerdotes eran los únicos que la podían transportar por encima de su hombro, no en un carro nuevo tirado por bueyes, porque los bueyes tropiezan. Cuando queremos ser como bueyes, teniendo buenas intenciones en las cosas de Dios, vamos a tropezar. Y dice que tenían que llevarlos así. Medía, yo me anoté por aquí, 1,15 metros de largo, 69 centímetros de alto y 69 centímetros de ancho. Era de madera de acacia, como dijimos, recubierta por oro. ¿Qué había adentro? Adentro contenía la vara de Aarón que había florecido, una jarra de oro en la cual había maná. Esto es interesante, porque es un milagro. El maná se mantenía fresquito allí. Y cuando Dios le decía, no junten de más, porque si juntan de más se lo aguzana para el otro día. Pero en la presencia de Dios nada se pierde, todo se conserva. Y aparte estaban las tablas de la alianza que Dios le había dado a Moisés en el desierto. Allí estaban, en el arca. ¿Me sigue hasta ahí? Allí dice que en esa arca, a través de esa arca, Dios hablaba con Moisés en el desierto, en un tabernáculo. Era tanta la presencia de Dios que no querían ir. Decían, no, vos andá, hablá vos, Moisés. Porque cuando Moisés subía, había truenos, relámpagos, sonido de trompeta, salía humo y la gente se aterraba. Y cuando Aarón y María dijeron, ¿acaso solamente a través de Moisés nos va a hablar el Señor? El Señor los llamó y les dijo, vengan acá. Con cualquier profeta yo voy a hablar en sueños, pero con Moisés, mi amigo, yo voy a hablar cara a cara. Voy a hablar con él. Era tremendo. En los tiempos de Samuel, ya en el templo, no en el desierto, el arca se encontraba en un lugar llamado el lugar santísimo. ¿Recuerdan esa canción de antes? Llévame al lugar santísimo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Y habla de pasear en los querubines. Así que, donde únicamente el sumo sacerdote podía entrar allí una vez al año. En Yom Kippur, la fiesta de la expiación. ¿Cómo era el velo del templo? Hermoso también, precioso. 15 metros de alto, 9 metros de ancho y, según Josefo, el historiador, 10 centímetros de espesor, donde se pusieran a 2 caballos a tirar de cada lado, era imposible que los rasgaran. Y era precioso. Era de color púrpura y carmesí, de lino torcido y bordado con querubines de oro. Era algo precioso. Solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar allí. Pero mire qué interesante. Velo que se rompería de arriba hacia abajo muchos años después, cuando Cristo, nuestro sumo sacerdote, entró al lugar santísimo, no a ofrecer sangre de animales, sino su propia sangre para propiciación de nuestros pecados. Mateo 27, 50 y 51, por favor. Hermoso el velo del templo. Dice así: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y el versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron.
Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, versículo 21, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto es tremendo. Aquellos que estaban en el desierto y que no se animaban ni siquiera acercarse al tabernáculo de reunión por las cosas tremendas que se veían, rayos, truenos, trompetas, humo. Si pudieran estar aquí sentados hoy, dirían, wow, ellos no se dan cuenta que Jesús murió, que el velo se rasgó de arriba abajo de una manera sobrenatural. Dios rasgó el velo de arriba abajo, dando a entender que no los hombres lo podemos rasgar, porque tenía 15 metros de altura. Y ahora hoy no solo tenemos la presencia de Dios en nuestros corazones, sino que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Y tenemos esa libertad para entrar a través de la sangre del Cordero de Dios. Él pagó el precio y sin embargo, muchas veces no somos conscientes de que la presencia de Dios habita en nuestros corazones, ya no en un arca, sino en nuestros corazones, porque somos templo del Espíritu Santo. Somos la iglesia de Jesucristo, unidos a la iglesia invisible que se reencontrará con el Señor en el día que Él regrese por su iglesia, lo que denominamos el rapto, donde cristianos de China, de Japón, de Irak, de Alemania, de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Perú, de Bolivia y de todo el mundo nos reencontraremos con Él. Porque venimos al templo a adorar, pero nosotros somos la iglesia. Eclesía, la asamblea de los creyentes, que juntos, como iglesia, se reúnen en un lugar específico a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien, el arca no era un objeto en aquel entonces, aunque ahora la están buscando porque la necesitan para construir el tercer templo. Algunos dicen que lo tienen, otros dicen que no. No lo sabemos, la Biblia no dice, algunos, según los eruditos, Jeremías la escondió antes que destruyeran el templo para que no la encontraran, pero no sabemos. Pero no era un objeto, el arca representaba la presencia de Dios. Hoy esa presencia ya no está en un arca o en un templo. Esa presencia vive en el corazón de cada creyente que ha hecho de Jesús su Señor y Salvador. El arca no puede ser llevada de cualquier manera. ¿Por qué le quitaron el arca? Si era la presencia de Dios. En 1 Samuel 4 dice que van a la guerra y mueren 4.000. Así que a los ancianos se le ocurre una idea que parece brillante. Ya sé por qué perdimos. Porque no llevamos el arca. Llevemos el arca y ahora van a ver estos filisteos cómo los vamos a hacer pedazos. Y llevan el arca. No solo no consultaron a Dios, sino que los que llevaban el arca eran nada más y nada menos que Omni y Fines, hijos del sumo sacerdote Elí, pastores de la iglesia de Silo, que se acostaban con las mujeres de la iglesia
a las puertas del templo y mandaban a sus siervos a robar lo mejor de la carne antes de ofrecer el holocausto. El pueblo se había quejado por eso. Había ido y le había dicho a Samuel: Samuel, no queremos que estos, que son unos desgraciados, gobiernen sobre nuestras vidas porque hacen esto, esto y esto. Sin embargo, a la hora de ir a pelear, en ese emocionalismo espiritual, no basado en la palabra, sino basado en eso, en emociones, a ellos no les importa que la presencia de Dios la transporten los mismos hombres que se acostaban con las mujeres que no eran sus esposas en el templo y que robaban de la mejor carne. No le importa, se olvidaron. Y ahí van, con el arca, transportadas por estos dos desgraciados, y con su padre como cómplice de ellos. Porque Samuel lo había amonestado de parte de Dios. Le había dicho: vos querés más a tus hijos que a Dios. Querés guardar tu estatus. Querés barrer para abajo de la alfombra. Pero déjame decirte que por eso que vos estás permitiendo, vas a sufrir una gran derrota. Vos vas a terminar mal tu ministerio y tus hijos van a morir. Pero al sumo sacerdote Elí le importaba más su estatus social y quedar bien con sus hijos que con Dios. Así que ellos van a la guerra. Los filisteos tiemblan porque dice que gritaban tanto de alegría que la tierra tembló. Y entonces los filisteos dicen: ¿qué es eso? Dicen: no sabe lo que pasó. Los israelitas trajeron el arca. Y uno dijo: ay de nosotros, porque nunca antes ha pasado así. Y querían huir, pero los jefes de los filisteos le dijeron: sean hombres y peleen por sus hijos, peleen. Y ahí van a la guerra. Los filisteos los derrotan y matan a 30.000. Ah, qué desastre cuando la presencia de Dios es maltratada. Qué desastre cuando permitimos cosas que no están bien, sobre todo los que estamos al frente de las iglesias, para quedar bien con las personas. Porque Dios es un Dios celoso y Él no puede ser burlado y Él ve todas las cosas. Así que mueren 30.000. Iban con el arca, pero sin Dios. Gritaron con toda su fuerza. Hay un mensaje que hace años, en la pandemia, está en YouTube, habla de mucho ruido y pocas nueces. Ellos gritaron y gritaron. Se creyeron que llevando el arca ya estaba, pero iban en desobediencia. Había pecado. Y si hay desobediencia y hay pecado, Dios no está con ellos. 1 más 1 es 2. Porque ellos creían que el arca lo era todo. Van con el arca, pero sin Dios. Dios no estaba limitado a una caja. Los filisteos capturan el arca, mueren Elí, mueren los hijos, muere el esposo de la nuera, llama a su hijo Icabod porque dice: traspasada de la gloria, cae para atrás y muere Elí. Los filisteos se llevan el arca por 7 meses y miren, le salen tumores. Se la llevan otros, no la quieren, la ponen en el templo del rey Dagón, que era una estatua. Al otro día van y está tirado en el piso, lo levantan. Y cuando van de nuevo, el rey Dagón está caído en el piso, sin cabeza y sin las palmas de sus manos, postrado delante del arca. Y los filisteos dicen: no podemos tener esto aquí. Nos han salido tumores, hay mortandad, el dios Dagón está postrado, entreguémosla. Así que consultan a los sabios y agoreros, y ellos hacen ratones de oro y tumores de oro según el orden de los príncipes de los filisteos, y ponen el arca en un carro nuevo y ponen 2 vacas. Recién habían parido las vacas y dejan a los terneros atrás. Entonces les dan unos latigazos a las vacas y ellos dicen:
si las vacas no se vuelven, estamos haciendo bien. Lo más seguro era que la vaca se iba a devolver. Recién había tenido a su ternerito, pero la vaca sigue caminando hacia adelante en un carro nuevo y con 2 vacas. ¿No le suena familiar? ¿Recuerdan cómo David quiso llevar el arca? Y ahí van las vacas, caminando, y llegan a Bet-Semes, que es una ciudad israelí. Entonces esa gente hace un holocausto con las 2 vacas, toman los ratones y tumores de oro. ¿Y qué se le da por hacer a estos bobos? Abrieron la tapa del arca para ver qué había dentro. 50.070 israelitas murieron por esa temeridad, porque quisieron ver qué había dentro del arca. Y aquí es donde llegamos, a la casa de Abinadab, porque no la quieren y la mandan a un collado, y ellos ponen a Eleazar a ministrar 20 años el arca olvidada, en un collado, sin que ocurra nada, donde no se valora la presencia, no ocurre absolutamente nada. Segunda de Samuel 6:2 dice: y se levantó David y partió de Balaad de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Tenía buenas intenciones David? Sí. Él quería llevar el arca. Después de 20 años, David es rey, quiere devolver el arca a la ciudad. Pasa lo que leímos. No la quiere llevar como hay que llevarla, por desconocimiento. Pero el desconocimiento también es pecado, ¿sabía usted? Oseas dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. David tenía que haber dicho: Dios dio instrucciones de cómo llevar el arca. Dios puso gente que transportara el arca, pero la quiso llevar a la manera filistea. Hizo un carro nuevo, puso 2 bueyes, no 2 vacas, porque ya le habían sacrificado los bobos que abrieron el arca. Y ahí iba. Lo interesante de esto es que iban cantando, iban felices, iban tocando toda clase de instrumentos, y saltaban, y danzaban, y los bueyes tropiezan. Y Usa, pobre Usa, me da una pena, ¿no? Yo hubiera hecho lo mismo, Quiere sostener el arca, y ahí cae muerto por esa temeridad. Y David dice: ¿se imaginan? Miramos una película con Lorena que se llama El Accidente, una serie de 10 capítulos, triste pero está buena, donde están en un cumpleaños y se vuela el brincolín, el trampolín, ¿no? Un inflable, para que entiendan. Y hay un accidente. Y en un instante, ese cumpleaños que es toda alegría pasa a ser tristeza. Imagínense la situación. Después de 20 años, el arca va para Jerusalén. Y tocar, cantar, como le dan acá. Y de repente, dicen los eruditos que cayó fuego y lo consumió. Lo dejó seco ahí. La alegría se transformó en tristeza. Y David dice: yo no quiero esto. ¿Cómo voy a llevar esto para allá, el arca? ¿Cómo la voy a llevar? Y hace algo. Se la lleva a Obed Edom Getea. 3 meses. 3 meses en la casa de alguien que valora la presencia, cambia todo el entorno. Lo que no ocurrió en 20 años puede ocurrir en 3 meses, cuando vos abrís el corazón al Señor y valorás la presencia
y le empezás a buscar con todo tu corazón. Hubo bendición, abundancia y salvación. Para este hombre esa caja era importante. No por la caja en sí, sino por lo que representaba. Dios estaba en su casa. En la casa de Abinadab le habían hecho una habitación especial, la tenían allí, estaba el sacerdote Eleazar para ministrar, pero no pasaba nada. Y en 3 meses, en la casa de Obed-Edom, pasó todo y más de lo que no pasó en 20 años. Cuidemos la presencia, iglesia. Valoremos la presencia. El Espíritu Santo de Dios está entre nosotros y mora entre nosotros. ¿Con qué liviandad hablamos de la iglesia de Dios muchas veces? Hoy Lorena es mi esposa, fue mi novia. Y pobre el que me hablara mal de Lorena, que es mi novia, es mi esposa. ¿Usted sabe que la iglesia de Cristo es la novia del Cordero? Y que Él viene a buscarla para casarse con ella. Y que lo que nos diferencia como iglesia de los mormones, de los testigos de Jehová, de los católicos, de la terreira, es nada más y nada menos que la presencia del Dios de los cielos vive dentro de nosotros y está en medio de nosotros y se pasea en medio de nosotros. David se lleva el arca y ahora sí, como debía ser llevada. Fueron 3 meses duros para David de reflexión. Señor, yo quería traerle el arca. Fuimos con 30.000. La sacamos de la casa de Abinadab. 20 años había estado ahí, en ese collado. Veníamos cantando, alabando, traíamos tu presencia. Y Usa murió. ¿Por qué, Señor? ¿Te has preguntado por qué pasan cosas en tu vida a veces malas? ¿Estás cuidando la presencia? ¿Estás haciendo lo que a Dios le agrada? ¿O lo estás haciendo a tu manera? Porque a veces somos como animales aún para manejar la presencia de Dios. Pero llega una noticia a David que le cambia la vida. David, ¿sabes qué? En la casa de Obed-Edom pasó algo que no pasaba en 20 años en la de Abinadab. ¿Qué pasó? Dios lo bendijo en todo. Y David dijo, entonces se puede tener la presencia de Dios. Y la va a buscar. Y ahora sí, como había que traerla. Ahora sí. Primera de Crónicas 15:2, por favor. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Entonces, no carro nuevo, no bueyes, varas de acacia por los anillos del arca, levitas o sacerdotes en cada punta, y ahora sí a cantar, y ahora sí a alabar, porque no hemos dado cuenta que no es una caja, es la presencia de Dios, y como bendijo Obed-Edom, nos va a bendecir a nosotros porque vamos a valorar su presencia. ¿Qué hace Obed-Edom?
Estaba brava Obededón de volverla en 3 meses. Lo deja todo. Se llevan el arca. Y él dice, yo me voy también. Yo me imagino a la esposa, ¿dónde vas, Obed? Me voy atrás del arca. ¿Ahora te vas a ir? Estamos bendecidos. Mira todo lo que nos dio el Señor. Ahora te vas a ir. Y yo me imagino a Obededón diciéndole, mi amor, si yo no sigo la presencia de Dios, todo esto no sirve de nada. Porque quien produjo todo esto no fue tu fuerza ni mi fuerza. Fue la presencia de Dios en nuestra casa, que nos cambió la vida, que nos bendijo, que restituyó el matrimonio, que sanó a los hijos, que trajo abundancia, que trajo paz. Es la presencia de Dios, mi amor. Así que yo me voy, no quiero nada de esto, porque para mí es mejor la presencia de Dios. Está loco, dejar todo ahora que hemos sido bendecidos. Nos vamos a ir atrás del arca. Y Obededón dice, ¿sabes qué? Yo no quiero estar acá si no está la presencia. Moisés aprendió eso antes, Yo no voy a ir más con ustedes, Moisés, porque este pueblo es obstinado y duro de corazón. Pero quédate tranquilo, Moisés. Voy a enviar a mi ángel que vaya delante de ustedes. Mi ángel va a ir. Y Moisés dice, ¿qué? Todo bien con tu ángel, pero ¿sabes qué, Dios? Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar. Moisés sabía que había sido la presencia la que había abierto el mar. Moisés sabía que había sido la presencia la que había enviado maná. Moisés sabía que había sido la presencia la que había sacado agua de la roca. Moisés sabía que había sido la presencia que había soplado como viento recio y 1 kilómetro cuadrado por 1 de ancho de codornices le había traído al pueblo cuando el pueblo quería carne. Moisés sabía que sin la presencia él estaba perdido. ¿Qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo? No es una caja, mi amor, es Dios. Antes que el arca llegara no teníamos esperanza ni paz. Un día la presencia de Dios llegó a tu casa, llegó a tu vida como llegó a la mía y lo cambió todo. Lo que no cambió en 20 años sin Dios, lo cambió cuando llegó el Espíritu Santo a nuestra vida. Y Él nos dio paz, nos dio seguridad de salvación, nos dio propósito, nos dio convicción de pecado, de justicia y de juicio, porque la presencia de Dios no es nada más y nada menos que el mismo Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas en Génesis, que fue prometido a la iglesia y que vive dentro de tu corazón. Por eso no debes permitir que nadie te diga que no vales, porque eres el especial tesoro de Dios. A sus ojos has sido de gran estima. Él te ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Lo dejó todo y fue la mejor decisión. Es la presencia de Dios la que va a cambiar tu vida y mi vida, la que va a cambiar este barrio, la que va a cambiar esta iglesia, la que te va a levantar en el ministerio, la que te va a florecer, hacer florecer en los dones, el talento y el llamado que Dios te dio. Es la presencia de Dios en tu vida. Tu matrimonio, tu familia no lo puede cambiar la religión, lo puede cambiar la presencia de Dios. Las palabras de hombres no cambian a nadie, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, y tiene el poder de dar vida a aquellos que apuñalan. Ya voy a cerrar. Una buena decisión tomó Obededón.
Primera de Crónicas 26:15. Antes de que llegara la presencia, Obed-edom era uno más. Pero como valoró la presencia, miren que dice 26, Primera de Crónicas 26:15. Y para Obed-edom, la puerta del sur, que era la más importante, y a sus hijos, la casa de provisiones del templo. ¿Sabe que no solo se fue Obed-edom y su esposa? Se fueron todos sus hijos. Y fueron 72. ¿Y a dónde se fueron? A servir al Señor. Y créanme que no le faltó nada, porque el Señor les respaldó, porque aunque dejaron mucho allá, mucho más tenían acá, porque acá estaban haciendo tesoro donde el orín y la polilla no pueden corromper, tesoros en el cielo. Una buena decisión. Sus hijos sirvieron a Dios. Dios no se olvida de las decisiones que tomamos por Él, de las buenas decisiones. Dios no se olvida. No se olvida que muchas veces dejamos muchas cosas por seguirlo a Él. Segunda de Crónicas 25-24. 200 años después, Obed-edom ya no existía acá. Pero miren qué interesante. Segunda de Crónicas 25-24. Asimismo, tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-edom, 200 años después. Y los tesoros de la casa de rey y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. 200 años después, los hijos y los hijos de los hijos de Obed-edom seguían sirviendo al Señor. Buenas decisiones. Obed-edom no hizo nada extraordinario, nada que nosotros no podamos hacer. Obed-edom comprendió que si la presencia de Dios está, es más que suficiente para restituir, reconstruir y restablecer cualquier cosa que se crea que está perdida. Sin embargo, Abinadab no fue como Obed-edom. Se aferró a la religión, se aferró a tener una caja. No conoció la misericordia, el amor y la restitución que sí conoció Obed-edom, y la tuvo 20 años allí. Y no solo que no pasó nada, sino que tuvo que sufrir la pérdida de uno de sus hijos. Tengamos cuidado de que no nos pase lo que le pasó a Abinadab. De venir a la iglesia. Hay un versículo que dice que a libertad nosotros fuimos llamados. Y en Gálatas dice que tenemos que estar libres con la libertad que Cristo nos hizo libre y no estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud y servidumbre. Cuando usted lee las cartas paulinas de Pablo, las mejores cartas fueron escritas en la prisión, las epístolas carcelarias. Y él en una cárcel, si uno no sabe que está en una cárcel, piensa que está en Cancún, en una playa, tomando agua de coco, disfrutando del sol. Sin embargo, él está en una cárcel y está diciendo: estén siempre gozosos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. Para mí no es molesto escribirle las mismas cosas. ¿Por qué? Porque hemos sido libres de la peor cárcel en la que estábamos presos. Y porque la presencia de Dios vive en nosotros, nosotros tenemos derecho a entrar al lugar santísimo para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Y muchas veces somos como Abinadab. No nos damos cuenta y nos hemos sumergido en la religión
Y muchas veces metemos la pata y erramos al blanco y cometemos errores y nos condicionamos a que Dios no nos ama, a que Dios no nos va a restaurar, a que Dios no nos va a devolver nada. Sin embargo, la Biblia dice que tenemos un Dios misericordioso, que es lento para la ira y amplio en misericordia. Por eso en esta mañana yo quiero invitarte a que le pidas al Espíritu Santo, en primer lugar, que te dé la seguridad de salvación. No podrás disfrutar el cristianismo como Dios quiere que lo disfrutes hasta que no estés seguro de tu salvación. Pero soy un pecador, pastor. Ay, yo capaz que no. Pero me equivoqué, pastor. ¿Y quién no se equivocó? ¿Sabes que hoy la presencia de Dios mora en nuestros corazones? Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hoy estamos aquí. Quizás tú necesitas que Dios haga algo. Dios lo va a hacer cuando valores su presencia, cuando honres su presencia y cuando entiendas que no es una caja, no es una religión. La presencia de Dios vive dentro tuyo, vive dentro mío. Y vamos por la calle y si pudiéramos ver cómo nos ven los demonios, dirían: con esta, no te metas, porque está la presencia de Dios con él y el Señor los defiende. Ponete en pie en esta mañana. Allí donde estás, comienza a darle gracias al Señor. Señor, gracias porque tu presencia un día llegó a mi casa. Tu presencia un día llegó a mi casa. No me la trajeron como Obededón en una caja. Alguien me habló de ti. Y tú provocaste en mí el querer como el hacer. Y me diste fe. Y abriste mis oídos. Y entraste a mi corazón. Y todo cambió. Todo cambió. Todo cambió. Todo cambió cuando tú llegaste, Señor. Qué corazón rasgado, partido, lleno de odio, de resentimiento, de angustia, de tristeza, sin paz, sin alegría. Poco a poco fue siendo transformado. Como con un cincel fuiste golpeando con tu palabra el corazón de piedra hasta quitarlo. Y nos diste un corazón de carne, sensible a la voz de tu Espíritu Santo. Y un día, sin saberlo nosotros, tú ya lo tenías escrito desde antes de la fundación del mundo, entramos a una iglesia